En este video vamos a hablar de un método para resolver sistemas de ecuaciones que se conoce como método de determinantes o la regla de Cramer. Y me parecía muy interesante que podamos abordar este contenido porque en alguna clase anterior estuvimos trabajando con determinantes, entonces es una manera de abordar alguna de sus aplicaciones. La regla de Cramer o este método en particular se aplica únicamente a sistemas de ecuaciones que se les llama cuadrados, es decir, sistemas de ecuaciones que tienen la característica del sistemita que ustedes pueden ver en la pantalla, ¿sí? Tiene dos ecuaciones, ¿sí? Y tiene dos incógnitas. Recordamos que, ¿qué es resolver un sistema de ecuaciones? Significa encontrar, ¿sí?, el valor de esas dos incógnitas. Para eso tenemos que eh, hacer algunos cálculos que nos van a conducir justamente a saber cuánto vale, en este caso, X e Y. Y tenemos que formar algunos determinantes en particular, que son tres, y después operar entre ellos para justamente encontrar cuánto vale X e Y. Les voy a contar. El primer determinante recibe el nombre de determinante general y ustedes lo van a tener que escribir con esta simbología, ¿sí? El determinante general se forma con los coeficientes de las incógnitas. Es decir, que vamos a tener A1 y A2 y B1 y B2. Entonces, este determinante de 2 por 2 lo vamos a resolver y nos va a dar un número en específico, ¿sí? Entonces, ese es el primer valor importante que tenemos que calcular. Avanzamos. Tenemos que calcular el determinante en X, que es este que ustedes ven acá. Es el símbolo que les comenté recién y como subíndice X. El determinante en X va a tener colocadas primero los números que corresponden al término independiente y después vamos a tener que anotar los coeficientes de Y. Yo para acordarme trato de pensar lo siguiente. Para el determinante en X, justamente lo que no tengo en cuenta son los coeficientes de X, ¿sí? Es como que no los voy a tener presente y voy a formar mi determinante con estos dos datos que les estoy contando. Es como que en la posición donde están los coeficientes de X, tengo que anotar los términos independientes, ¿sí? Como para que ustedes puedan acordarse fácilmente de esta estructura que tienen que armar. Igual recuerden que en el examen siempre pueden tener a mano los apuntes y las hojas de fórmula. Seguimos avanzando. Un tercer determinante y último es el determinante ni. Para el determinante ni lo que hacemos es reemplazar eh, los coeficientes de y por los términos independientes. Vuelvo para acá, que tenemos el sistema armado. Entonces, estos se quedan, estos no los considero, y en su lugar voy a anotar los términos independientes. Fíjense que es la misma disposición de números que tenemos acá. Una vez que tenemos estos tres valores numéricos, estos tres determinantes, el general, el que es en X y el que es en Y, vamos a tener que calcular los valores de las incógnitas, que eso surge a partir de operar entre estos tres números que encontramos. A mí me gusta este método porque es bien estructurado, o sea, eh, la posibilidad de confundirte es bastante chiquita, y más teniendo en cuenta que en un ratito vamos a verificar gráficamente también. ¿Cuánto va a valer X? Bueno, el valor de X es el cociente entre el determinante en X y el determinante general. Y Y es el determinante en Y dividido el determinante general. Entonces ahí ya tenemos la solución del sistema de ecuaciones. Vamos a charlar sobre un ejemplo que ustedes tienen en la punta y lo vamos resolviendo juntos. Y después pasamos a la parte de clasificación que ustedes también tienen ahí en el apunte. Bueno, yo acá en el costadito tengo un recuadro con las distintas fórmulas para no estar subiendo la pantalla permanentemente. Entonces, frente a un sistema de ecuaciones, ¿qué es lo primero que tengo que ver? Que tenga la disposición que dijimos que tenía que tener. Mm, Si el sistema no tiene esta estructura,
vamos a tener que acomodarlo y después aplicar el método, ¿sí? Entonces, voy a mirar. Las dos ecuaciones tienen adelante el primer término, aquel que depende de x, sí. En segundo caso, el que depende de y también. Y después del igual tenemos los términos independientes, cumple. Entonces ya estamos listos para empezar con el cálculo de estos tres números importantes que son los tres determinantes. Vamos con el determinante general. ¿Cuál era el determinante general? Era el que está compuesto por los coeficientes de las incógnitas, es decir, 2, fíjense acá, el de abajo sería -1, ¿sí? Aunque no está anotado. Lo mismo respecto de este que estamos marcando acá, -1 más 3. Entonces, 2 menos 1, -1, 3, que es justo lo que ustedes pueden ver en la pantalla. Y haciendo referencia a la clase de determinantes que tuvimos hace un tiempito, ¿cómo hago para calcular eh, determinante? ¿Se acuerdan que era un producto cruzado? Tengo que hacer 2 por 3 menos la otra diagonal, -1 por -1. Me queda un cálculo después de multiplicar. Fíjense que el primer término nos da 6 y después menos por menos más, pero tengo un menos adicional, entonces me queda -6 menos 1, llegamos al 5 que tenemos por acá, ¿sí? Entonces ya tenemos el primer número. Vamos con el siguiente. Subo un poquitito la pantalla porque voy a necesitar los valores del sistema. Voy a achicar un poquitito esto, así podemos ver todo. Entonces, el determinante en X, que es el segundo que tenemos que calcular. ¿Cómo era? Era que justamente no tengo que tener en consideración los coeficientes en X, ¿sí? Y en su lugar voy a posicionar los términos independientes. Entonces, me va a quedar 3, 1, menos 1, 3, que es justo lo que ustedes pueden ver acá. Y el producto cruzado para resolver el determinante es 3 por 3 menos -1, 1. Entonces, 3 por 3 es 9 y acá me da menos por menos más 1, total 10. Entonces, el segundo determinante ya lo tengo listo. Pasando al último, al determinante en y, vamos a recordar cómo era. No voy a tener en consideración los coeficientes de y en su lugar voy a colocar los de los términos independientes. Entonces me queda -2 menos 1, 3, 1, que es lo que pueden ver anotado por acá. Resolvemos el producto cruzado, 2 por 1 menos 3 por menos 1, y entonces nos da 2 y menos por menos más 3, o sea, total 5. Ahí tenemos los tres números importantes. Ahora tenemos que operar entre estos resultados de una manera particular, que es esta que les estoy destacando en la pantalla. Es el determinante de cada variable dividido el determinante general. Entonces, x va a ser el determinante en x dividido el determinante general. Según los cálculos que tenemos 10, que es el determinante en x, y el determinante general nos dio 5. Entonces, x vale 2. Y es el determinante en y sobre el determinante general. Entonces el determinante en y vale 5 y el determinante general también. Entonces me da 1. Eso quiere decir que estas dos rectas se van a cortar en qué punto del plano. En el punto que tiene coordenadas, ¿sí? 2, 1. Ahí está. Yo siempre digo que este método de resolución asusta por las fórmulas que tiene, de repente por la notación, esto de el símbolo determinante, la disposición específica que tiene que tener cada ecuación del sistema para poder aplicarlo, pero en términos de cálculos, de operaciones, es muy, muy sencillo. Y hacía referencia hace un momento que todo lo podemos verificar gráficamente. Vamos un momento al GeoGebra.
mientras voy anotando las dos fórmulas, me gusta hacer referencia a los conceptos, ¿no? ¿Qué significa resolver un sistema de ecuaciones? Significa encontrar el valor de las incógnitas, ¿no? ¿Y cuál es la interpretación geométrica que hacemos? Bueno, en el caso de un sistema de ecuaciones de 2 por 2 son dos rectas del plano y resolver el sistema significa encontrar el punto en el que se cortan. Entonces eso lo tengo que poder ver gráficamente. Estoy anotando entonces las ecuaciones de recién y podemos ver claramente que las dos rectas se cortan, ¿sí? En este punto que tenemos acá, que es el punto que tiene coordenadas 2, 1, y coincide perfectamente con lo que estuvimos calculando analíticamente recién. Y antes de finalizar el video quería hacer referencia a la clasificación de los sistemas de ecuaciones según los valores de los determinantes. Cuando el determinante me da un valor real distinto de cero, que estaríamos en este caso, el sistema se va a clasificar como compatible determinado. Hace un ratito hicimos un ejercicio que el determinante nos daba 5, el determinante general, si mal no recuerdo. Entonces justamente corresponde a un sistema compatible determinado. ¿Cuál era el sistema compatible determinado? Era aquel que justamente podía calcularse la intersección entre las dos rectas, ¿sí? Porque son dos rectas que no son ni paralelas, ¿sí? Ni específicamente coincidentes. Entonces se van a cortar en algún punto y es posible de calcular. La segunda clasificación recibe el nombre de sistema compatible indeterminado. ¿Cuándo me doy cuenta analíticamente que estoy frente a un sistema con estas características? Cuando el determinante general me da 0 y cuando el determinante en X y el determinante en Y también me da 0. Eh, Esto sucede cuando estamos frente a rectas que son coincidentes, ¿sí? O sea, rectas que se superponen. Y la última clasificación tiene que ver con sistema incompatible. ¿Cuándo se da eso? Se da cuando el determinante general me da 0 y el determinante en X y el determinante en Y me da otro número, pero no es 0, diferente de 0. En este caso, vamos a obtener gráficamente dos rectas que son paralelas. Por eso se llama sistema incompatible, porque no es posible encontrar la intersección entre dos rectas paralelas, por lo menos en el tipo de geometría que estamos trabajando.